Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a un capítulo más de historias y señas de identidad compartidas. Programa de la Crónica de Sinaloa y la Asociación de Cronistas de Sonora, con la coordinación general de Pamela Corella Romero y Jaime Félix Pico. Don Jaime, Pamela, presidenta de la Asociación de Cronistas de Sonora, y don Jaime de la Crónica de Sinaloa. Pues les doy el uso de la palabra a los señores, a los presidentes, a Pamela y a don Jaime. Dejo en sus manos. Luis Antonio, sí, disculpen. Sí, una pregunta técnica. En otros chats me ha tocado que podemos establecer comunicación en privado con cada uno de los que participamos. Y aquí nunca lo he podido hacer porque no se ha generado. No sé si se pueda. Disculpen la interrupción. Si activas el chat en la parte de abajo, en la barra de herramientas del Zoom, por ahí vas a ver chat, dale clic y te va a aparecer el chat. Sí, ya. Y ahí nada más sale Gabriela Belderrain. Sí, Crónica y Gabriela Belderrain siempre ha salido así. No salen todos los que estamos presentes. No, si no se puede ahorita, para la próxima. Adelante. Discúlpenme. Bien, Gaby está compartiendo su computadora. Gaby, no te escuchamos. Bien, pues le cedo el uso del micrófono a la maestra Pamela y al maestro Jaime Félix Pico. No sé quién de los dos. Don Jaime, hoy va usted a hablar sobre las cocinas tradicionales del noroeste, factor de unidad y cohesión social. Pues adelante ustedes como presidentes de sus respectivas asociaciones. Tienen el uso de la palabra. Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Voy a tomar la palabra, dado que don Jaime pues va a ser el expositor, ¿no? También bienvenidos a esta nueva edición de este programa que ya llevamos algunos meses disfrutando, cronistas e historiadores de Sonora y de Sinaloa, en el cual hemos estado pues compartiendo información que tiene que ver con esas historias y señas de identidad compartida entre estos dos estados que tienen una hermandad histórica, pues que cada vez la comprobamos más en cada uno de los elementos, pues ahí van surgiendo estas señas, ¿verdad? Y en esta ocasión, en el que tenemos pues, el gusto de contar en esta reunión con algunos cronistas, historiadores de Sinaloa, de Sonora, y por supuesto aquí nuestra querida Sofía Mireles Gavito desde Chiapas, que siempre fielmente nos ha estado acompañando en este programa de la Vocalía Regional Noroeste de ANACSIN, que es la Asociación de Comunidades de Cronistas Nacionales. Pues vamos a dar inicio a esta plática que tiene que ver con el tema de gastronomía. En esta ocasión, como siempre, vamos a tener pues a un conferencista de lujo, que es pues el presidente de la Crónica de Sinaloa, don Jaime Félix Pico, que nos va a hablar de las cocinas tradicionales del noroeste, factor de unidad y cohesión social. Ya estamos ahora sí que en la etapa final de este tan enriquecedor programa, y pues bueno, la invitación es para que se mantengan con nosotros y pues que disfruten esta plática para que al final podamos comentar o exponer pues algunas dudas. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas todas. Pues muchas gracias, Pamela, por la presentación. Saludo a todos los compañeros y compañeras cronistas presentes. Y bueno, me da muchísimo gusto estar ahora en plan de disertador, como dicen, sobre un tema que es muy rico, muy interesante, y sobre todo desde el punto de vista de la crónica también, porque la cocina tradicional es un bien patrimonial, es un bien cultural que todos debemos de proteger porque es patrimonio vivo que nosotros también somos portadores.
Entonces, este tema pues lo podemos abordar desde muy distintas aristas, desde muy distintos enfoques. Yo he escogido este tema para darles a conocer a ustedes, primero, un aspecto teórico, vamos a decir, por qué la cocina se puede considerar como un factor de identidad y de cohesión social. Y luego entraríamos a ver algunos aspectos de la cocina sinaloense con relación a la cocina de Sonora, que tenemos raíces muy, muy profundas, comunes, y que para ambos estados pues es identidad, ¿no? Espero que les agrade. Es una plática que pienso hacerla muy sabrosa. Y me vas a permitir, Luis, compartir la pantalla para poner aquí estas diapositivas. Espero no comerme el tiempo porque está muy largo estas diapositivas, son muchas, pero bueno, ahí lo vamos a ir llevando. La voy a ampliar. A ver si... Ahí está. Ahí está. Las cocinas tradicionales del noroeste, factor de unidad y cohesión social. Todo el mundo seguramente ha escuchado esta frase que se le atribuyeron a don José Vasconcelos, pero nadie ha encontrado en sus escritos o en sus libros en dónde está esta famosa frase. La cultura y en particular la historia de la gastronomía de los pueblos del norte de México durante años quedó estigmatizada por la expresión desafortunada de don José Vasconcelos. En el norte termina la cultura y empieza la carne asada. En cierto punto es una frase despectiva que poco a poco, al paso del tiempo, se ha venido pues quitándosele esa connotación, ¿no? Porque esta frase pretendió aislar a esta parte de México. No pertenecíamos estrictamente a Mesoamérica, hasta los recientes hallazgos en Guasave a mediados del siglo pasado. Sin embargo, pues no nos hacían partícipes pues, de esta cultura monumental de Mesoamérica. Sin embargo, esto, como digo, ya está superado. El norte cuenta con la misma riqueza y diversidad cultural que el resto de México. Solo que tenemos, por supuesto, características muy propias y singularidades. Para los compañeros de Sonora, que probablemente al lado derecho tenemos una gráfica de las labradas en un sitio patrimonial, histórico, arqueológico, muy interesante, que se los recomendamos cuando visiten aquí este estado. Y bien, pues en el año 2010 la UNESCO declaró a la cocina mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y esta declaratoria considera que la cocina es un elemento esencial de identidad cultural del país. Y por eso, vista de esa manera, como un bien patrimonial inmaterial, pues hay que protegerlo, ¿no? Porque está amenazado por la globalización cultural, obviamente, y económica. Poco a poco pues, se va perdiendo la tradición, se va perdiendo los conocimientos, las técnicas ancestrales, y también estamos agrediendo al medio ambiente, en donde están algunos productos endémicos que son parte de nuestra alimentación tradicional.
Desde hace 10 años, pues, ya la cocina mexicana está considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Y qué es esto del patrimonio cultural inmaterial? Voy a repetirlo, yo estoy seguro que todos ustedes tienen un concepto de esto, pero vale la pena pues reiterarlo, ¿no? Son expresiones y manifestaciones de la vida de los pueblos. Así lo define la Convención del 2003 de la UNESCO, que se dedica a la protección de este patrimonio. Tiene la característica de que estos bienes culturales se transmiten de generación en generación, regularmente por la vía oral. Y ahí es donde los cronistas tenemos mucho que ver, porque nosotros andamos trabajando con la historia oral. Depende de los portadores para su existencia. ¿Quiénes son los portadores? Somos nosotros. Nosotros aquí vemos a un bailarín, otros danzantes, una danza tradicional. Está vivo, es un patrimonio vivo. Con respecto al patrimonio material, pues ahí están los monumentos, está la arquitectura, están los sitios, pero no es un patrimonio vivo. Este es un patrimonio vivo y nosotros somos portadores y por tanto tenemos la responsabilidad de protegerlo, de conservarlo y entregárselos a las próximas generaciones igual que nosotros lo disfrutamos y quizá mejorado, ¿no? Y este patrimonio es fundamental, dice la UNESCO, para mantener la cohesión social entre miembros del grupo. ¿Por qué? Porque todos coincidimos en los valores que simboliza o representa ese bien cultural. Y en esa coincidencia nosotros nos identificamos todos y por supuesto que la unidad es lo que brota de ahí. ¿Qué fue lo que registró la UNESCO con la cocina tradicional mexicana? No registró ni platillos, ni tiempos de la comida, ni algo en particular. Registró todo un sistema cultural. No tanto saberes y sabores. Esto rebasa, dice, los aspectos nutricionales o gastronómicos. La cocina mexicana vista así no es solamente un acto mero físico para satisfacer el hambre o sobrevivir. Va más allá, es un acto cultural porque está inmerso en todo un contexto en donde la religiosidad, las creencias, los ritos, las tradiciones que vienen de siglos atrás y hasta de milenios, continúan vigentes, se expresan de alguna manera en el presente. Entonces, este fenómeno del sistema cultural alimentario de México está muy vinculado con el ciclo de la vida, con los ciclos agrícolas, en todos los momentos de la vida nuestra, desde que nacemos hasta que nos morimos, está la cocina de alguna manera, la comida de alguna manera presente. Eso fue lo que registró la UNESCO, un sistema cultural que se basa en la milpa, ojo, la milpa, y los productos que salen de la explotación de esa pequeña unidad agrícola que es autosuficiente. Entonces, está repetido. Hay una frase que se dice: somos lo que comemos. O sea, está ligada directamente con identidad. Somos lo que comemos. Entonces, ¿por qué? Pues la cocina, el alimento
está presente en la cuna, en la tumba del mexicano. Es un elemento importante de identidad nacional, igual que la música, incluso que la Virgen de Guadalupe. En el extranjero, cuando alguien viaja, la cocina la llevan como un emblema, igual que llevan la bandera o llevan la música, etc. Entonces, por todas estas razones, decimos que las cocinas tradicionales, en el caso de México, son factores de identidad nacional. La nación no es solo un territorio, un pueblo y su lengua y la autoridad que los gobierna. Es el concepto de nación que estudiamos en la academia, ¿no? Es más que eso. La nación requiere de algún sentimiento compartido de identidad, de pertenencia y de un sentido coherente y compartido de un proyecto de nación. Quienes escucharon la conferencia del licenciado García Ramírez hace unos días, él abrió con la diferencia entre lo que es un país y lo que es la nación. Entonces, identificaba al país pues con toda la estructura legal, orgánica que tiene un gobierno y la nación la ubicaba pues con estos conceptos de valores, ¿no? Y aquí pues es lo mismo, son valores, tradiciones, pero existe una voluntad organizada hacia un objetivo común, un proyecto de nación. También lo hablaba muy claramente el licenciado García Ramírez. Un objetivo que al final queremos que produzca bienestar social, ¿verdad? Entonces, pues, la cocina tradicional es un bien cultural que funciona como catalizador de los elementos que nos confieren identidad cultural. Vamos a mencionar algunos aspectos que nos sirven para darle esta identidad a la cocina. La antigüedad. Estamos hablando de que la cocina mexicana tiene su eje en el maíz. El maíz es el producto mágico de nuestra cocina, de nuestros alimentos. Y ustedes saben que de la domesticación del maíz, pues data de 6 a 8 mil años. Esto desde las últimas investigaciones antropológicas que se están haciendo ahí en la zona de Oaxaca, donde se dice que se han encontrado los vestigios más antiguos de semillas de maíz. El famoso, se me olvidó el nombre original, ¿no? Tonantzin, no me acuerdo. La base, la tríada alimentaria de México es el maíz, el frijol y el chile. Y bueno, no voy a explicar ahorita por qué esta tríada funciona para producir una alimentación saludable, que nos ha permitido a través de siglos y siglos, milenios, alimentarnos sanamente. El maíz es un cereal que produce energía, el frijol es una leguminosa que tiene propiedades con las proteínas y el chile colabora ahí para hacer las enzimas, etcétera, y ir aglutinando y ser más nutritivo. Eso es más o menos cómo funciona esta triada, no es circunstancial, ¿no? En México, digo, los autóctonos encontraron la manera de cómo aprovechar la semilla del maíz, que es dura cuando se seca, hacerla comestible y aprovecharle sus propiedades nutrientes. Y este proceso de la nixtamalización, pues es made in México, ¿no? Aquí lo inventamos. Encontramos, pues, descubrimos que el maíz se puede ablandar
cociéndolo con cal. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha visto este proceso o lo ha hecho incluso? Porque es muy sencillo. Y de ahí, pues, la masa, el grano, se nixtamaliza, se hace flexible. La masa de donde sale la famosa tortilla, que es nuestro alimento más antiguo, que todavía nos los comemos como se lo comían hace 2000, 3000 años. Esto es muy interesante. A mí me llama mucho la atención cómo la tortilla es un alimento, es un producto que tiene tantos años de que se come, ¿verdad? Y bueno, a veces no valoramos todo esto. Claro, ahora ya la nixtamalización pues ya es industrial, ya se hacen las harinas. Antes íbamos, a mí me tocó de chamaco que mi abuela me mandaba al molino en nixtamal, a la vuelta de la casa. O sea, llevaba un kilo de masa y mi abuela hacía las tortillas en un comal. Ahora ya los jóvenes de hoy pues no saben nada de eso. Han aparecido ahora molinos de nixtamal porque se está apreciando mucho las distintas especies de maíz, variedades de maíz, mejor dicho, porque tienen distinto sabor los granos. Nosotros estamos muy acostumbrados al maíz blanco, el amarillo decimos se lo comen las vacas, pero hay muchos maíces criollos cuyo sabor es muy distinto. Y quienes están dedicados ahora a la gastronomía, los chefs muy creativos que quieren innovar, pues están aprovechando otro tipo de maíz para hacer alimentos con otros sabores, con otras texturas. Entonces está la tortilla de maíz y ya muy recientemente en este amplio panorama histórico, pues está la tortilla de trigo, pues que viene con los conquistadores españoles, que ahorita vamos a ver, porque Sonora es trigo, es trigo en todos puntos de vista y también en economía, en agricultura y en gastronomía. Nuestra cocina mexicana obviamente pues es mestiza, porque es una mezcla de lo autóctono con los ingredientes e insumos que trajeron los españoles. En el medio gastronómico y algunos muy puristas siempre andan buscando cuáles son los platillos que tienen raíces autóctonas o prehispánicos. Es muy difícil encontrar algún platillo tal cual se lo comían, salvo que lo natural, pues, sacar un pescado y echarlo a las brasas, ¿no? Una variedad de zarandeado que está muy cerca de cómo se lo comían los autóctonos. Estos son platillos que tienen mucha relación con los orígenes. Otro factor, aparte de la antigüedad, es la continuidad. La continuidad, ¿por qué? Porque es algo antiguo que está vigente ahorita. Se está comiendo, la tortilla la comemos desde Yucatán hasta Baja California, todo mundo sin distinción de clase social ni nada por el estilo. Entonces, es una continuidad de la cocina mexicana a base de esta triada, el maíz, el frijol y el chile, que está presente en la actualidad en nuestros alimentos. Ha habido momentos en que se ha, ¿qué diría yo? No estigmatizado, sino que le han atribuido al maíz que engorda y dejamos de comer mucho maíz, digo, muchas tortillas y muchos tamales, porque dicen que engordan, pero es ignorancia, pues no conocemos realmente las propiedades. En una comunidad vegana, como hay muchas en el mundo, el maíz es lo más maravilloso que hay para ellos, porque no tiene gluten, como el trigo.
Entonces, el maíz es algo especial. Y lo dejamos de comer porque a veces lo asociábamos como una comida de pobres. Y bueno, ahora se está revalorando con esta declaratoria de hace 10 años, se está revalorando todo este bien cultural. Y el otro factor es la cobertura nacional, ¿no? O sea, se habla de cocina mexicana en todo el país. Sin embargo, hay diferencias, hay comidas con características propias que podemos identificarlas a una región determinada por las características geográficas, por la flora y la fauna que existe en esa región, le puede dar un carácter especial a esa cocina. Y la cocina local que está ligada a la circunscripción política del Estado. Decimos la cocina de Sonora, la cocina de Sinaloa. Pero como región, yo hablaría de una cocina del noroeste. Ahora bien, todas estas cocinas, como se llamen, regionales, locales, estatales, forman parte del todo que es la cocina mexicana. Y como todo, pues, quiere decir que todas las cocinas tienen este común denominador, que es el maíz, el frijol y el chile, con distintas maneras y formas de preparaciones, pero siempre están presentes estos tres elementos, estos tres componentes. Otro factor es la biodiversidad cultural, que influye en esto de la identidad. Hay dos elementos, dice, que hacen diferente a la cocina mexicana de otras cocinas del mundo. Lo cultural. Fíjense ustedes, en México existen 62 lenguas vivas. Somos el segundo lugar en el mundo después de la India, que tiene 64. ¿Qué quiere decir esto? Que cada lengua tiene sus propios conocimientos, se manejan con sus propios conocimientos, sus propias creencias, sus propias tradiciones, y todo ese conjunto da resultado a una manera de alimentarse específica. Imagínense ustedes, si en México tenemos 62 lenguas vivas, ¿cuánta variedad de comida podemos encontrar a lo largo de todo el país? Y eso es muy importante también para ahora que dentro de los derechos fundamentales está la diversidad, cuidar la diversidad cultural, las etnias indígenas, pues sus lenguas, es muy importante conservarlas, precisamente porque tienen todos estos conocimientos que en el momento en que se pierdan esas lenguas se pierde todo, ¿no? Bueno, esta biodiversidad cultural pues se expresa en las etnias indígenas que tenemos en todo el país. Y la biodiversidad natural, pues México también está punteando ahí en el top 10 de los países que tienen mayor biodiversidad natural. El cuarto lugar en el mundo en reino animal, vegetal y mineral. Y por supuesto, si la naturaleza es de donde nos alimenta, pues este factor pues produce una gran variedad de insumos que hacen de la cocina mexicana muy diversa, muy rica, ¿no? Multiplicidad de saberes, de sabores, de olores, de texturas, de colores, todo eso que se conjuga en un plato, nos los da la naturaleza y la creatividad de nuestros cocineros y cocineras. Hasta aquí esta parte, digamos, parte teórica, en donde pues el resultado o conclusión es que la cocina es un bien cultural que por sus características, independientemente de que esté declarada o no por la UNESCO,
por sus características, es un factor de identidad. Y por ser factor de identidad, nos une a todos, porque todos coincidimos con valores que representa la cocina. Ahora bien, vamos a pasar al tema que nos trae Sonora, Sinaloa. Sonora, Sinaloa, que antes de 1831, pues estábamos juntos en una provincia que se llamaba de Occidente, y de ahí nacen los dos estados. Entonces, por esta unión geográfica y regional, etcétera, pues debemos de tener muchas raíces comunes, identidades muy parecidas en cuanto a la comida. El carácter es distinto. Aquí estoy hablando yo que los sinaloenses somos muy fiesteros, alegres, somos muy hospitalarios. Yo no estoy diciendo que los sonorenses no lo sean, pero esto nos caracteriza mucho a los sinaloenses. Y en la cocina, pues le agregamos este carácter para darle un carácter propio, pues, ¿no? Además, pues tenemos en nuestra naturaleza y nuestra geografía, tenemos, como Sonora también, tenemos sierra, valles, costas, lagunas, y donde salen productos de todo tipo, y son los componentes, pues, y los ingredientes de nuestra cocina. Aquí vemos dos mapas, Sonora, Sinaloa, similitudes y diferencias. Bueno, aquí la situación, antes mencionaría yo que también es un tema de discusión entre los que andamos en esto de la investigación gastronómica. ¿De dónde es? Este platillo es de Sinaloa. Y por allá dice Durango, no, aquí también ese platillo es de aquí. Y se lo andan peleando. Sin embargo, es muy difícil encontrar cuáles son los elementos que puedan acreditar que un platillo es de tal parte. Son muy raros los platillos que pudieran, y lo tienen en función de un elemento que lo estudia mucho la antropología social, la apropiación que el pueblo hace de ese platillo. Y esa apropiación depende de muchas cosas. Pero ese no es el tema de ahora. Solamente lo quiero mencionar porque siempre es un tema de que el aguachile es de Culiacán y hacemos un festival del aguachile, y que el chilorio es de Guamúchil, y no, que es de Mocorito, y así andamos, ¿no? El queso, etcétera. Entonces, al rato nos encontramos que hay aguachiles en Nayarit, hay aguachiles en Sonora, en Baja California. Entonces, ¿y de dónde entonces es el platillo? El carácter que a ese platillo le da cada pueblo, cada comunidad, es lo que al final va a decir: este platillo se lo apropió esta comunidad por esto, por esto y por esto. Entonces, pero aquí hay factores muy objetivos. La geografía. La geografía de Sonora y Sinaloa son muy parecidas, pero no iguales. Pero Sonora está mucho más al norte, está dentro más de una región desértica. Sinaloa es una región semiárida, pero tenemos litoral con el Mar de Cortés, nosotros también con el Océano Pacífico, y tenemos una gran variedad de lagunas riquísimas que producen muchos peces y mariscos. Sonora también las tiene, pero no tantas como Sinaloa. Sonora tiene un desierto, nosotros no tenemos el desierto. Pero el hecho de que sea desierto no quiere decir que de ahí no salga alimento. Hay muchos productos del desierto que alimentan. Nosotros tenemos 11 ríos, un sistema hidráulico de contención de presas que da riego a más de 1 millón de hectáreas. Y eso pues es importante. Tenemos en Sonora pues principalmente el río Yaquimayo al sur,
y todo el valle de Sonora, ahí de esa parte de Navojoa, Obregón, que se alimenta de las aguas de sus ríos, parecido a los valles nuestros muy ricos, pero también tienen una gastronomía regional. Nosotros identificamos en el conservatorio, cuando hicimos la investigación del inventario de platillos, identificamos tres regiones gastronómicas: la sierra, los valles y la costa, muy bien diferenciadas por los productos, por la flora, por la fauna, por el clima, etc. Sonora, al saber de mi amigo Ernesto Camus Gili, que pertenece al conservatorio y trabajamos los mismos temas, me dice, son dos regiones gastronómicas. Una que va del sur de Guaymas hasta los valles del río Mayo y Yaqui. Y la otra es del norte de Guaymas para el desierto y la sierra. Son dos regiones gastronómicas. Nosotros tenemos 3 regiones, pero en estas 3 regiones también hay sus variantes en Sinaloa. Son subregiones en el norte, en el centro y en el sur. Cada una en el norte, la sierra del norte no es igual a la sierra del centro ni la sierra del sur. Los valles igual y la costa. Además, en el norte nosotros tenemos la etnia Mayo-Yoreme, que es la parte donde más se concentra esa comunidad indígena, y eso le da una característica muy particular a la gastronomía del norte. En agricultura, pues, producimos todo, ¿no? Sinaloa es el principal productor de muchos productos, igual que Sonora. Sonora, ahí viene la Revolución Verde, el trigo. El trigo, y eso ahorita vamos a ver. Y tenemos igual, como colindamos con el Mar de Cortés, pues tenemos los mismos variedades de peces y mariscos que produce, y conchas, que produce ese que se llamó por Jacques Cousteau el acuario del mundo. Aquí tenemos unas gráficas de productos, de la tierra cultivada, y fíjense ahí en los chiles chiltepines. Ahorita vamos a hablar de los chiles chiltepines porque es un tema de identidad de los 2 estados. Ahí miren, aquí abajo hay todas las variedades de maíces que están ahí, y nosotros nomás estamos con los maíces blancos. Aquí en Sinaloa hay productores, pequeños productores de todas esas variedades de maíz. Y ahí viven en la pobreza, no les compran los elotes, los granos. Y ahora en México, en el centro, hay chefs muy listos que te están vendiendo platillos elaborados con granos de maíz de tal región, de tal altura, de tal clima, como el café, y le dan un valor al platillo 5 veces más de lo que vale originalmente. Un tamal hecho de maíz producido en la región de Oaxaca, en tal parte, a tal clima, con el señor fulano de tal, etcétera, le dan un valor específico al producto. Y aquí no lo hacemos, y aquí los tenemos. Bien. Aquí quiero darles a entender que dice, este panorama megadiverso de los 2 estados ofrece una gama de posibilidades culinarias a sus habitantes, quienes por su parte también ostentan la diversidad propia de un largo mestizaje enriquecido a lo largo de 500 años. Primero a partir de indígenas y españoles del siglo XV, pasando por el virreinato, la independencia.
en donde ya se forma, entre la conquista y la independencia, se forma la cocina mestiza, y ya en la independencia podemos hablar de una cocina nacional, una cocina mexicana. Aquí entre Sonora y Sinaloa hay un elemento, la Compañía de Jesús, los jesuitas. Estos llegaron aquí y trajeron muchas cosas nuevas, nos enseñaron a los indígenas nuevos conocimientos y bueno, transformaron las costumbres y también, por supuesto, la forma de alimentarse. Igual que en Sonora, las poblaciones indígenas estructuraron un sistema alimentario a base de la agricultura. Cuando ya domesticaron, o que ya se hicieron sedentarios, se hicieron porque ya supieron cómo cultivar el maíz y otros productos. Antes andaban por ahí errantes y vivían de la caza y la pesca y no estaban organizados, pues ya la agricultura ya les permitió hacer grupos sedentarios, ¿no? El maíz, el frijol, el chile, el tomate, la calabaza, las frutas, la pitaya que mencionó ahorita, todas las cactáceas son propias de aquí del noroeste. Y entre esas cactáceas pues están los pitayos, y eso pues es muy importante porque todos los años celebramos la fiesta de la pitaya, igual que allá en Sonora, pero ahora la pandemia no nos ha dejado. Las primeras transformaciones alimentarias, dejando esta comida autóctona totalmente de la que vivían los indígenas originarios, que por cierto sabían explotar la sal, los indígenas sabían explotar la sal, y al explotar la sal sabían conservar la carne de animal de monte, que mataban con sus flechas, sus armas, pues. La oreada al sol y salada llegaron a conservar la carne, igual la carne de pescado. Entonces, eso es muy importante porque la carne seca es parte de nuestra alimentación aquí en el noroeste. Aquí hay un dato interesante que me pasó don Ernesto Camus. Dice que los misioneros jesuitas traían el trigo, por supuesto, el arado, el ganado vacuno y la domesticación de animales. Dice, los mayos se acercaron a Culiacán a conocer a los padres jesuitas e invitarlos a que fueran al yaqui, porque les interesaba esa nueva semilla, el trigo y el arado. Llevaron el trigo y empezaron a sembrar, pese a que la producción por grano de semilla es mucho menor que la del maíz. Y dice, a los indígenas les gustaba y a los padres jesuitas insistían que se sembrara porque le daban pan, o sea, comer como europeo, ¿no? Y además les daba el material para fabricar las hostias y celebrar los ritos, la misa, ¿no? El trigo fue aceptado por los grupos indígenas y lo incorporaron como ingrediente esencial de su alimentación. Con el trigo los indígenas pudieron tener 2 cosechas al año, maíz en el verano y trigo en el invierno, y eso les permitió asentamientos estables. También trajeron la vid con igual propósito, fabricar vino para sus ritos religiosos. Estos están más allá al norte, en Sonora, pero principalmente en Baja California, en el Valle de Guadalupe. Y dice Camus, la cocina de Sonora es cocina campesina. El trigo aún hoy es el componente más importante de la cocina típica. Esta creció más en los ranchos que en las comunidades indígenas. Fue creada por campesinos y ganaderos que poblaban las zonas. Yo digo que nuestra cocina es campesina y se fue desarrollando a lo largo de los ríos Mayo y Yaqui,
que es donde están asentadas las comunidades. Es cocina de milpa y de potrero, y es a base de carne y lácteos. De ahí la costumbre de comer la carne a las brasas, asada. ¿Por qué? Porque el potrero, las vacas, ahí están, y el alimento pues de ahí lo toman. Y la forma más directa de prepararlo es a las brasas. Ahí empieza esto de que termina la cultura y empieza la carne asada, que según lo dijo Vasconcelos. Aquí hay un platillo a base de trigo que es muy icónico en Sonora, que aquí en Sinaloa no lo comemos, salvo en el norte, o no sé, si alguno de ustedes sabe de este platillo aquí en Sinaloa, yo no lo conozco. Es así, carne de res, pero es de cola de res. Trigo, ajo, pimienta, cebolla y sal al gusto. Son muy parecidos los otros ingredientes a otros platillos que sí son hermanos de nuestros platillos. Y la técnica es la cocción. Y el emplatado, pues ese sirve como el cocido, como el guacabaque, de allá del norte de Sinaloa y también del sur de Sonora. Entonces tenemos aquí la tortilla de harina. Aquí rápidamente tomé una plática que tenía una cocinera ahí ahí de Sonora, de Ejido Victoria. Está cerca de Hermosillo. Pamela, ¿dónde está el Ejido Victoria? Las Mujeres de Don Juan, sí. Se llama el restaurante. Me llamó mucho la atención y por eso se los pongo. Dice, la señora con su voz muy característica, dice, se amasa la masa, se revuelve con salecita y poquita manteca. Entonces empieza uno a revolver, echándole agua tibia para amasarla bien. Luego se hacen bolitas con las dos manos, se remojan y se empieza a darle con la mano para que quede bien amasada la masa, porque si la masa no está bien amasada, pues las tortillas no salen bonitas. Es más fácil hacerlas con la masa ya remojadita y con manteca para que no se pegue y para que no se costree. Luego se trabaja con la yema de los dedos para estirarlas de la tortilla, de la orillita. Entonces están haciendo esas enormes tortillas echadas al comal y ahí las van jalando y las van haciendo más grandes. Dice también la señora que estas tortillas no se conocían en el sur de Sonora. Allá se prefiere el maíz. Y también dice que hay 3 tamaños. Dice la grande, que le dicen sobaquera, que ella no le gusta decir así, dice, y la mediana y la gordita para las quesadillas. Esas son las famosas tortillas de harina y los caldos. Y aquí, pues, mi amigo Francisco Tabizón, más adelante quisiera que nos comentara de este tema de los caldos y de esta costumbre de comer en las pócimas estas, ¿no? Sonora y Sinaloa está muy arraigada la costumbre de comer caldos, tiene raíces ancestrales. Se dice que es por el clima extremadamente caluroso que influye y es una manera de hidratarse y también de hervir el agua que se consume, hacerla más purificada en todo caso, ¿no? En Sonora, como en el norte de Sinaloa, el guacabaqui, o guacabaqui escrito, es un platillo ritual entre las etnias indígenas Mayo, Yaqui y Yoreme. Ahí hay una fotografía del guacabaqui acá en la zona de San Miguel Zapotitlán, en el norte, que es el alimento, el platillo, es un platillo comunitario. Todos ustedes, cuando hemos ido al fuerte, a Choix, por allá, hemos visto cómo en las fiestas patronales, pronto los bailarines y la gente que va, hacen el guacabaque y de ahí todo el mundo se sirve. Estos son productos locales que se acompañan a la comida tradicional. Las calabacitas, el quelite, el colache, el colachi,
Estas bromelias, pues son, todo el mundo las conoce, las aguamas. Y esto del chile chiltepín, esto es muy importante, el chile chiltepín de monte. Es un alimento, incluso está incorporado a las creencias y ritos de los yoremes, los mayos. Simbolizan el chiltepín con flores y listones de color rojo. ¿Esto qué significa? Que esta planta, que este producto es endémico del noroeste de México, y así lo han dejado escrito los cronistas que vinieron con los conquistadores, que hablaban de montes y montes de chile chiltepín. En el idioma yoreme, Huyania Cocori. Ahí tenemos el aguachile o aguachili, moli o salsa prehispánica a base de chiltepín, sal de mar y agua hervida. Y ahora el aguachile, pues es un platillo de identidad de Sinaloa y de otros estados. Pero el aguachile original es una salsa prehispánica a base de estos tres componentes. Sonora también tiene este chile, mucho, y los jesuitas se lo llevaron al norte, a los Estados Unidos ahora, y como son muy listos los norteamericanos para el comercio, estos han registrado al chile chiltepín como nativo de Texas. Fíjense ustedes, esta denominación de origen que le dieron los gringos al chile chiltepín impide que cualquiera mexicano o cualquiera donde se produzca este chile lo pueda comerciar a nivel internacional. Fíjense cómo nos están comiendo el mandado porque no sabemos valorar lo que tenemos. ¿Y por qué se dice que es, bueno, en Sonora el chile chiltepín o chilpitín son parte esencial de la cocina también, frescos o secos, pero allá tenemos una costumbre o vamos a decir, un producto que se usa mucho en su cocina y es muy vistoso, porque todos los que hemos pasado por la carretera ahí cerca entre Nogales y Magdalena hay vendedores de chile, de unas ristras de chile colorado, muy bonitas. Yo aquí todavía las empiezo a ver acá en el norte, que son chiles, pues una variedad de chiles que se hace rojo, ¿no? Entonces estos, en Sonora, el chile chiltepín, como en Sinaloa, más el chile colorado, son productos muy característicos de la cocina. Allá en Sonora hay un platillo que es la carne con chile colorado y las enchiladas coloradas también. Aquí no la tenemos, sí comemos carne con chile colorado, pero no es como la hacen allá en Sonora. Y fíjense que los cronistas que acompañaban a los conquistadores o que vivieron aquí, jesuitas, registraron estas recetas, todas a base de chile chiltepín, ¿verdad? Bernardino de Sahagún dice, habla por primera vez del mole, nacido desde la época prehispana, se conocían como muli, el chimoli de chiltepín, y presenta otras maneras del chilmule. Chiltepín mule o mole hecho con chiltepín y tomates. Meocuitli, chiltepín, moilo, gusanos de maguey con salsa de chiltepín. Guacimoyi, que se elabora con bledos cocidos, que son quelites de amaranto y con chile amarillo y tomates y pepitas de calabaza. Fíjense, todas estas recetas son autóctonas y están a base de este chile. Entonces, este moli, que es la salsa aguachile que ahora conocemos y que ahora usamos, al principio se usaba para
ablandar la carne seca de venado o de jabalí, de animal de monte, que los que andaban en el monte trabajando, cazando, pues la comían en una hora determinada echándole agua, chile y sal. Ese es el aguachile original, es de carne seca. Ahora ya le pusimos el camarón y ya lo cambiamos, ¿no? Aquí está lo de Texas, aquí tenemos unos utensilios de cocina regionales, el famoso comal para las tortillas, el metate, que es el molino, ahí se muele el maíz nixtamalizado a mano, cuando no hay uno mecánico. Estas son muestras de una réplica de cerámica de Guasave. Bueno, en la región nuestra, en la conquista, pues llegaron los conquistadores y devastaron todo, ¿no? Con los indígenas no sabemos qué quedó de sus costumbres alimenticias, solamente sabemos lo que escribieron los cronistas y los jesuitas. Este señor pues llegó aquí en 1531. Y Culiacán, a pesar de que fue la villa más al septentrional del mundo novohispano, se convirtió en un centro de paso para las expediciones que iban al norte de América, y aquí se abastecían estos exploradores o conquistadores que salían en las grandes caravanas, Vázquez Coronado, de Anza, que pasaran también por ahí por Sonora, iban al norte, a la Pimería. La Pimería es el desierto de Sonora y el sur de Estados Unidos, pero era una zona muy belicosa porque ahí los apaches y todas estas etnias que estaban ahí eran muy, muy belicosas. Ellos, los españoles, pues andaban buscando oro y plata. Los jesuitas, pues, fueron un factor determinante para la transformación de las costumbres culinarias después de los autóctonos. Ellos crearon un sistema económico misional, como ya dijimos, trajeron productos, la caña de azúcar, trajeron el trigo, trajeron el arado, trajeron las vacas, gallinas, y enseñaron a los indígenas a trabajarlas, ¿no? Entre sus aportes, pues hay bastantes. En 160 años que estuvieron por aquí, dejaron todos estos conocimientos, no rehusaron muchos de los alimentos propios de los indígenas, los incorporaron a la dieta, pero en un momento dado sí quisieron desplazar al maíz, porque el maíz tenía una connotación sagrada para los indígenas. Entonces, pues lo veían como pagano y en cierta forma quisieron desplazar al maíz, pero obviamente que no lo consiguieron. Hasta llega el momento de la expulsión. Ustedes saben las causas de esta expulsión, y dejó todo en desamparo, desorden. Las misiones pasaron a ser administradas por otras órdenes, y los pueblos de misión los quedaron al garete, porque los jesuitas tuvieron que salir intempestivamente de sus lugares de un día para otro. Así venía la orden de Carlos III, que de un día para, además llegó hasta como secreto de Estado, llegó la orden de España, y al día que decía ahí, al día siguiente para afuera. Imagínense ustedes. En el México independiente podemos decir que es cuando ya nace una cocina nacional o nacionalista, una cocina mexicana.
Pero en el ínter de que se acomodaban todas las piezas para que se conformara nuestra nación, pues hubo mucho que llegaron gentes del extranjero, las invasiones de norteamericanas, los franceses, las migraciones de chinos a los fines del siglo XIX, japoneses, etcétera, durante el porfiriato, generaron todo tipo de influencias en la cocina mexicana. Sinaloa se independizó como todos ustedes saben, de Sonora en el año de 1831. De la antigua provincia de Occidente se formaron los estados de Sonora y Sinaloa. El fuerte fue la primer capital. Y vamos rápidamente, porque ya llegó la hora, a ver rápidamente aquí los platillos de Sinaloa, cocina tradicional, y que son hermanos de los platillos de Sonora. Igual, la gallina pinta, el cocido de res. Aquí, pues, Francisco, me gustaría que comentaras más adelante esto de la cocina sefardita, que tiene mucho que ver con estos tipos de platillos. El pozole, pues ya viene más del centro, pero es una costumbre, es un platillo mesoamericano, porque se dice que estos guerreros aztecas que dominaban y sometían a los otros pueblos como esclavos, algunos que eran líderes los mataban y como rito para robarles ese liderazgo se comían la carne, eran antropófagos. Eso pues está registrado, yo no lo estoy inventando. Pero aquí tenemos variedades de pozole y esta cocina en el pozo, la barbacoa, que es a cierta forma de cocina al vapor, una técnica al vapor, en un pozo, como puede ser en un horno. El menudo que caracteriza a esta región del noroeste es menudos blancos, porque en el centro y en el norte hay menudos rojos y menudos verdes. Nosotros tenemos este menudo blanco. Los frijoles puercos, muy característicos de nosotros, también de Nayarit. Nayarit tiene frijoles puercos, igual que los nuestros. Y aquí digo los platillos hermanos de la cocina, pues. Y los ingredientes que son comunes. La carne, que es la costilla cargada para hacer el guacabaque, para hacer el frijol con hueso, para hacer la gallina pinta, el caldo de hueso, el caldo el caldillo, el caldo de queso, que es muy propio, es también muy nuestro, también allá es de Sonora. Los mochomos pues son costumbres indígenas que se transmitieron a la cocina urbana, la carne seca guisada. El frijol yurimuni, aquí en Culiacán no lo conocemos, pero ahí en el norte, en los Mochis y al sur de Sonora, el frijol yurimuni es muy consumido. El bichicori, el colache y la cabrería. Aquí me detengo un poco en la cabrería porque es un platillo muy urbano, muy de ahora, que en Sonora y en Sinaloa pues se come mucho, ¿no? Los ingredientes aquí están, son los mismos en ambas partes, la técnica también es la misma. Bueno, el chilorio no lo toco porque no hay un platillo parecido allá en Sonora, pero salvo que me corrijan algunos de los compañeros por ahí. En la carne asada, que es un platillo emblemático de la cocina nuestra, ¿no? Están el restaurante en Culiacán, el Palomar, y en Hermosillo, el Xochimilco, que son dos restaurantes emblemáticos. Ahí se come la carne de res, tal cual se comía en los ranchos, en los potreros, en donde se comía el ganado vacuno, el que introdujeron los jesuitas. En Culiacán, desde la década de los 60, llegaron aquí un par de hermanos
que venían de Lota. Lota, y establecieron aquí el palomar famoso, que se comía ahí la cabrería. Este corte es un corte español muy característico, no es un corte inglés, es un filete que está pegado a la costilla. Acá se servía la costumbre y hasta la fecha se sigue existiendo en el restaurante El Palomar ahora el plato chillante acompañado con frijoles en agua y sal, tortilla de maíz y salsa. Estos dos, frijoles en agua y sal, con respecto a Sonora, allá usan el frijol meneado, así como refrito, y la tortilla es de, por supuesto, tortilla de trigo. En Hermosillo, el Xochimilco se fundó por ahí a finales de los años 40, un señor de nombre Alfonso Durazo, que quién sabe qué parentesco tenga con el gobernador electo. Ahí se come cabrería, carne asada, igual que la comemos aquí, en un ambiente un poco distinto, ¿no? Pero con los mismos ingredientes y los mismos salsas, etcétera. Y la pregunta siempre que se hacen ahí, ¿por qué le pusieron Xochimilco en un lugar donde la sequía es muy característica? Bueno, pues hay alguien que cuenta que el señor Durazo le gustaba mucho ir a la Ciudad de México. Tiene una foto de nuestra cabrería en plato chillante y los tacos de carne asada, ¿no? Este señor le gustaba mucho ir a México y en las parrandas que se hacía allá, iban a Xochimilco y dice que le gustó mucho la trajinera y como él vivía en ese entonces al lado de un canal en donde había mucha vegetación, pues le gustó que ahí se parecía a Xochimilco. Ahora pues obviamente que nada más queda el canal y la compuerta, pero él tenía unas trajineras ahí al principio y se paseaba en el canal ahí en Hermosillo. Eso pues me lo apuntó Camus, no sé, a ver, las compañeras de Sonora. Las senadurías, otra costumbre común. Las senadurías son una suerte de restaurante de barrio, donde los comensales van a cenar por la tarde en un plan familiar y hasta en la noche. Algunos son habilitados en las salas de las casas de la misma familia o como dicen, sacó mesa. Las costumbres comunitarias, se comparte la mesa con cualquier gente, no hay mesas individuales, tú llegas y te sientas, a veces hay sillas, pero lo común es que haya una banca alargada, en una mesa larga, ahí se sienta uno, ahí le sirven, y estás compartiendo con cualquier gente, no importa quién sea, de cualquier nivel social o de cualquier actividad. El menú son exactamente los mismos, las tostadas, los tacos dorados, las gorditas, los tamales, las enchiladas y servidas con el tradicional caldito de tomate. Tiene su referente con los caldos por esto de la hidratación. En Sonora además están las famosas chimichangas. Nosotros no la tenemos porque estas son de tortilla de harina y se hace con carne deshebrada, se fríen en aceite y se sirven pues como el taco dorado, le echan mayonesa, está medio raro eso, a mí no me gusta. Las chimichangas en Nayarit son muy características, nada más que allá las hacen de ostión, fíjense ustedes, hacen el taco de la tortilla de harina, le ponen ostión fresco y la fríen. Y esa es una chimichanga de por allá, de Nayarit. Aquí hay fotos de las comidas tradicionales de las senadurías, las famosas enchiladas del suelo de aquí de Culiacán, no me voy a detener porque es muy tarde, tamales, las carretas, igual, las carretas en la vía pública es una manera, es una costumbre ya muy tradicional nuestra de salir en el mediodía, cuando está el calor a todo volumen, hacer un refrigerio y comer mariscos en la mañana. Y las carretas en la noche no venden mariscos, por supuesto, venden carne asada. En Sonora
se han popularizado mucho las carretas de carne asada en la noche y son muy famosas. Son muy famosas porque venden carne de primera calidad y los famosos burritos percherones y el burro Pancho son de las propios de las carretas allí en Sonora, en Hermosillo, en todos los lugares. El marisco no se comía mucho. Bueno, aquí hay unas fotografías muy bonitas de carretas de mariscos en Mazatlán, en Culiacán. Los postres, aquí tenemos otro postre muy común, la coyota. La coyota de Hermosillo, pues se da ahí en un barrio cerca a la Villa Ceris. Las coyotas de Doña María. Yo he pasado a comprar ahí coyotas, pero la primera vez que fui, que no sabía, yo creí que eran coyotas como las de aquí de Culiacán, que están hinchadas. Allá están hechas de harina de trigo, aquí no. Y aquí están hinchadas. Allá pues están aplanadas y tienen un relleno de piloncillo y de otras. Esto se dice que es una costumbre española. Este tipo de galleta es de origen español, pero el nombre lo llevan, la coyota, se dice que así le llaman a los hijos de indígena con español. Por eso le pusieron así. Aquí en Sinaloa tenemos la mestiza, hecha con harina de trigo. Eso sí, aquí el trigo se expresa aquí en la mestiza, en Pericos, que tiene también relleno de piloncillo. Coricos y tacuarines, allá también los hacen. El pan de mujer no creo que les haya llegado allá, pero a lo mejor en las comunidades indígenas del sur de Sonora sí, porque este pan es muy característico de las cocinas indígenas del norte y las empanadas de calabaza. Estas pepitorias son de ahí, del centro de Mocorito, ahí se hacen estas pepitorias enormes. Ahí sí hay unas sembradíos de cacahuate. Bueno, la comida del mar, se dice que en Sonora no se comía mucho en la parte urbana, en lo que no es la costa. Hasta muy recientemente se come pescado y marisco. No obstante, pues en el litoral sí, en los puertos y en algunos lugares son ya famosos, como Bahía de Quino, Punta Chueca, en donde hay pues verdaderos gourmets de cocina del mar. Y es por la riqueza de productos de peces y mariscos que aporta el mar de Cortés. Igual a nosotros nos toca una parte del mar de Cortés y tenemos muchos productos, sobre todo conchas, ¿no? Callo de hacha, almejas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos unos platillos del mar del sur de Sinaloa y un tamal muy característico del sur, el tamal de camarón de Escuinapa y el tistihuil, que es un caldo de pescado espesado con maíz, que es muy característico de Escuinapa y no sé por qué no se ha popularizado a nivel estatal. Aquí en Culiacán vienen los escuinapenses a hacer sus fiestas y nos ofrecen este platillo. Esta es una técnica de conservación ancestral, la barcina en la que con estas hojas de mangue, digo de palma, se hace todo, que ahora es una artesanía, prácticamente se vende como artesanía, pero se servía para guardar ahí camarón. Ahí se dice cómo se hacía. Aquí tenemos el platillo emblemático de Sinaloa ahora, porque el chilorio y el queso de Mocorito pues no ha sido desplazado, pero en cocina del mar este es. Y ahí ven ustedes el chile chiltepín, que es básico para este. Los ceviches, los callos de hacha, las mariscadas, el pescado zarandeado, todo eso hay en Sonora igual. Pescado frito, el marlin,
¿no? El estofado de marlin, la machaca de marlin, tacos de marlin, paté de marlin. Aquí la mantarraya, que se ha usado ahora para sustituir la carne de caguama en esos caguamantas que hacen ahora. Estos son platillos gourmet, están las jaivas, las langostas, todo tipo de salsas, los camarones para pelar, cocidos, pulpo, camarón empanizado. Todos estos platillos son muy característicos de Sinaloa y también compartidos con Sonora. A mí me decía mi amigo Ernesto Camus, no, dice, si vas a hablar de la cocina de Sinaloa y de Sonora, pues nos vas a dejar muy cortos a nosotros. No, le digo, ustedes también tenemos la misma cocina, las mismas raíces, los mismos productos casi. Están las almejas chocolatas. El Maviri, esta es una vista aérea de las lagunas que están ahí al llegar al Maviri. Estos son ya platillos elaborados por los chefs que se han hecho famosos. Y la innovación culinaria, pues ahí tienen unos chilaquiles con camarón. Estos son productos sinaloenses que han trascendido a nivel nacional y algunos a nivel internacional. Sonora tiene los suyos y estos son marcas de restaurantes sinaloenses que también han trascendido. Entonces, pues aquí termino yo porque me fui de paso 15 minutos y quiero yo que ustedes comenten algo sobre esta plática. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir para que nos veamos bien las caras. ¿Ok? Yo creo que ya se ve ahí o no. Sí. Ok. Francisco. Aquí ¿Cómo está. tú a ver esta cocina sefardita que tanto... Mira, hay que separar dos cosas, yo pienso, en la cocina sinaloense y norteña. En primer lugar, obviamente es una historia de muchos siglos. Sobre todo, podemos señalar como uno de los documentos más importantes para ver lo que comemos aquí en Sinaloa y en el norte mexicano. Es el edicto de expulsión de los judíos por los reyes católicos, 31 de marzo de 1492. ¿En qué prohíbe toda la cocina hebrea o judía o sefardita? Y los expulsa y obviamente también sus ritos. Pero ¿qué era la comida de ellos? O sea, en primer lugar hay que analizar que ellos son los creadores de la cultura culinaria del Mediterráneo. ¿Y por qué? Dice Simón Wiesenthal en su libro Colón, Operación Secreta, se llama el texto de él, que al judío se le identificaba porque cocinaba con aceite y unía al cocinar ajo y cebolla. Toda nuestra cocina empieza así, en el Mediterráneo y en Sinaloa. Es la base del sofrito, que es la base de todos los platillos, de los guisados que tenemos, que ya nomás le agregamos pimienta, le agregamos diferentes condimentos y vamos componiendo los platillos dependiendo de qué queramos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa frase desafortunada de Vasconcelos, un hombre con un pensamiento medieval, dijo, y sí estaba por ahí localizada la expresión de él, que después se retracta precisamente porque un hijo de él se casa con una hija de él se casa con un sonorense. Que donde empieza la carne asada, termina la cultura y empieza la barbarie. Pero hay que recordar por qué comemos carne asada. Porque es una orden
que Dios nos da en el Éxodo 12, cuando el pueblo sefardita el pueblo judío va a ser liberado de la esclavitud en Egipto, y le dice que para que el ángel de la muerte no pase por sus casas, maten un borreguito o un cabrito por degüello, y la sangre sea recogida en una palangana y con una rama de hinojo pinten los dinteles de las puertas, para que el ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos no entrase a su casa. Ahí nace lo que le llaman la noche de la cena del Cedro, de la Pascua judía, y consiste en que les dice que ese animal se lo van a comer asado directamente al fuego, no cocido, no hervido, no crudo, y lo van a acompañar de lo que se llama pan cenceño o tortilla de harina, y hierbas amargas, que es la lechuga, el apio, los rabanitos. O sea, Dios, con muy sabia gastronomía, nos ordena comer tacos, carne asada con tortilla de harina y una ensalada. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, y vemos y analizamos la cocina medieval, viendo y leyendo los textos de la Inquisición en España, y vemos por qué acusaban de judíos a ciertas personas que son juzgadas, torturadas y posteriormente quemadas, mucho era por lo que comían, porque en el edicto de expulsión, precisamente lo que estaba prohibido era comer la comida judía. Era eso, como les decía, el empezar a guisar con aceite, ajo y cebolla y agregarle otros elementos, pues así se reconocía un judío. Además se le conocía porque era un pueblo alfabeto, y si leías, pues ya eras judío. Si te bañabas seguido, también eras judío, pues que eran bastante limpios. Yo puedo decir, o sea, fácilmente demostrarlo con muchos textos y con muchas referencias, el origen de la cocina del norte mexicano es de origen sefardita, la mayor parte. Hay una parte, y tiene razón, de lo que es la cultura del maíz, de la cultura indígena, que es la unión del maíz como una gramínea con el frijol, que es una leguminosa, se complementan en proteínas casi totalmente, ¿no? Pero hay otra cultura también, que es la que nos trajeron los españoles, que es la del trigo, la del garbanzo y las lentejas, que llegaron con los españoles. Es más, en el primer mapa más importante, ese que me mostraste hace rato, el Culiacanae de Abortelios, en su escudo principal, donde está la fecha de que es de 1579, están 2 plantas de garbanzo. Y con eso se le manda a decir al mundo que allí se da el garbanzo. Pues, ¿por qué el garbanzo? Porque el garbanzo es el platillo, lo que le llamaban hada fina, y era el platillo principal del sabbat. El otro que le llamamos cazuela, que en Sonora tienen otros nombres, los platillos, como también en Nuevo León tienen otros nombres, pero en esencia son los mismos. Lo mismo en Chihuahua, lo mismo en Tamaulipas y lo mismo en Coahuila y en Durango. Por ejemplo, el caso del tilorio, que ya los conversos, descendientes de sefarditas, tenían que comer para demostrar que no seguían judaizando. Le llaman, nosotros le decimos chilorio, y en Nuevo León le dicen asado de puerco del norte de Nuevo León. Es exactamente la misma receta. En ese platillo, o sea, que es tener la necesidad de comer puerco para que la Inquisición no te atrapara, ¿no? Si analizamos platillo por platillo, quizás el 80% de nuestra cocina es sefardita. Pero hay que recordar otra cosa, hay que hacer un paréntesis. Mencionan mucho que los jesuitas nos trajeron las vacas, que los jesuitas nos trajeron el arado, que los jesuitas nos trajeron el trigo, que el jesuita no. Eso es pura mentira, no trajeron nada. Eso ya venía con los primeros colonos, mucho antes de que llegaron los jesuitas a Sinaloa. O sea, la cocina no llega con los hombres, la cocina llega con las mujeres.
En el norte se vienen los hombres a colonizar, ya después de la conquista, y traen a sus mujeres. Y en el sur nace una cultura mestiza y una cocina mestiza, porque el conquistador se junta con la India o las indias que tenía, y que comía el español allá, o lo que le sabía hacer la mamá de la India que le había enseñado, la indígena, y a su vez pues lo que la abuela le había enseñado a la abuela y la abuela, etcétera, como también a nuestras mujeres traían las recetas culinarias heredadas de hace cientos o miles de años, ¿no? Entonces es un tema, la gastronomía para dar identidad a un pueblo, pues completamente básico, ¿no? Pero podemos separar la cultura europea, de la cual somos herederos, y la cultura indígena. Hay que recordar una cosa, que el 95%, según a Fray Antonio Tello, desapareció de la población indígena en la conquista en los primeros 40 años. Entonces se perdió muchísimo la cocina. La cultura indígena, por el contrario, es aculturizada por los cristianos. El guacabaque es un ejemplo de ello. Entonces, es cuestión de analizar platillo por platillo. Por ejemplo, el famoso colachito que muchos nos gusta, se llama almodrón, y es un clásico platillo judío. Las biscotelas, la receta, pueden meterse al internet y le ponen biscotelas de la tía Rey, que ponen a su vez galletas de la Hanukkah y comparan las dos recetas, son exactamente iguales. ¿Eh? Obviamente, la cocina, que con su base principal, que era guisar con aceite, ajo y cebolla, pues le van agregando diferentes elementos, verduras de las que tienen. Y algunas de ellas, como el chile, el tomate, en sus diversas variedades, sobre todo hay que recordar que según Babilón, el tomate es de origen sinaloense. Van y conquistan el mundo. Tan es así que en las comunidades sefarditas en Salónica comían cazuela, cocido, carne asada, tortillas de harina, caldillos, y también comían frijoles refritos, obviamente con aceite, con arroz rojo. Yo puedo decir, en Grecia, en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Entonces, y vemos la cocina en Turquía. Bueno, esa era parte turca, ¿no? La Salónica era parte del Imperio Otomano, pero si lo vemos en Holanda, cómo comían, es muy parecido. O sea, o cómo comían en Italia. Entonces, por eso le digo, hay investigaciones últimas muy importantes, precisamente analizando las actas de los procesos de la Inquisición en España y en América, donde podemos ver que la cocina en gran parte del norte mexicano que tiene ese origen sefardí. Hay manera, o sea, de cómo comprobarlo, receta por receta, y documentos que nos respaldan lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias. En el aceite de oliva, que era muy característico de la cultura judía, hay que recordar que en México era un gran productor de aceite de oliva, pero hay un edicto de los Borbones en 1877 que prohíbe y manda destruir todos los árboles de olivo de México. Muy pocos se salvaron. Y los sinaloenses sustituimos el aceite de oliva por el aceite de ajonjolí. Por eso, y tienen mucha razón, obviamente nuestra cultura, como dice Camus, que es una cultura de una comida campesina, porque la mayor parte de la población, el 80% de la población todavía en el siglo XIX era rural. Obviamente, o sea, toda esta sabiduría culinaria que trajeron las mujeres sefarditas a remotas tierras huyendo de la Inquisición, tienen muy parecidas formas de cocina y que le dan una identidad total a través de la cocina a todo el norte mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Hay mucho que hablar sobre esto.
es muy, muy extenso. Hay hay muchos libros que pueden leer, que ha publicado Sonora, que hay muchos libros de cocina que ha publicado Nuevo León, muchos libros nuevos de cocina que ha publicado Sinaloa, y podemos hacer comparación, muchos libros publicados de recetas sefardíes y muchos análisis nuevos sobre la cocina en la Edad Media, antes de la expulsión, y ahí vemos la gran semejanza y el origen de dónde salen muchos platillos. Para mí un gran placer haber platicado un poco con ustedes y muchas gracias, Jaime, por permitirme. Muy amables. Carlos Julio. Gracias. Carlos Julio, adelante. Gracias, pues buenas tardes a todos. Un tema muy interesante, pues habla de la cocina mexicana y implica subsistencia de todo tipo, ¿no? De la religión, hablando ahorita los sefarditas, hablando de la cultura gentil y de la cultura ya de los cristianos conversos, ¿no? Yo tengo tuve la oportunidad de nacer en el norte de Sinaloa y sur de Sonora, que antes era la provincia de Ostimur y Sonora de Sinaloa, ¿no? Arizpe, todo eso. Y estudié en Culiacán. De ahí me vine al sur de Sinaloa, Rosario Chametla, y pude ubicar cómo se divide la cocina, y no se divide por aspectos orográficos o geográficos, ¿no? Es decir, la sierra, la costa, el valle y la costa. La cocina se divide por culturas. Había un regionalismo en el sur de Sinaloa muy cargado al norte de Nayarit y a Jalisco. Y de ahí está el Tixtihuil, está, no sé si han escuchado, licenciado Jaime, el temole. ¿A qué le suena temole? El temole es como la cazuela del norte de Sinaloa. Es carne en caldo con verdura. Y en Rosario, Chametla, Mazatlán le llaman temole, ¿no? En Culiacán, pues me tocó estar mucho tiempo, el chilorio, las carnes en su jugo, son muy ricas. Y pues nací en el norte, las tortillas de harina, la carne asada, el frijol yurimuni, el colache, todo eso. Entonces, la cocina no es tanto por la sierra, el valle y la costa, son regionalismos culturales. La influencia de los jesuitas en el norte y los sefarditas vinieron a introducir la tortilla de harina. Todos en el norte comemos tortilla de harina, y en Mazatlán, Rosario, Concordia, Escuinapa, no se come casi tortilla de harina. El asado a la plaza, o más bien el asado y el pollo a la plaza, es muy típico del sur de Sinaloa. Entonces es muy importante la ubicación geográfica de las comidas por cuestiones culturales, ¿no? Acá en la California, yo estoy en Los Cabos, acá es muy distinta la comida y es muy sefardita, son tortillas de harina, queso y fruta seca, ¿no? El mango, el higo, el dátil y si te vas a Santa Rosalía, más hacia arriba, más al norte, se come como los yaquis, el guacabaqui y la barbacoa, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, de esa manera la cocina va permeando las culturas a través de las expediciones, a través de las emigraciones de las mismas culturas, ¿no? Entonces, la barbacoa de Sinaloa, de Mochis, no se come en el Rosario, y ni aquí en Los Cabos tampoco, ¿no? Es mi aportación, es cuestión cultural, la comida es cultural. Gracias. Amigas y amigos, yo les ¿Se quiero... le permite, Vicente Antonio? Claro que sí, adelante, Juan.
Pues felicidades a don Jaime y a Francisco Tabizón. Creo que cada uno nos debe un libro sobre sus especialidades que nos han mostrado ahorita. Si bien es cierto, don Jaime nos ha comentado que la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad desde el 2010. En Mocorito hay una declaratoria de patrimonio del chilorio, ¿no? Para que no se apunten los demás. Es patrimonio de Mocorito. Pero bueno, la ley de escultura establece declaratorias también de estos tipos de platillos regionales. ¿Valdría la pena o ya en esa declaratoria, don Jaime, mundial, ya con eso basta? Y una precisión sobre las mestizas de Pericos. Es de piloncillo también, ¿no? Que en algunos lugares al piloncillo le llaman panocha. Ahora ya no les dicen mestizas, ahora les dicen mestizos, ¿no? Porque casi no tienen piloncillo. Muy bien. Bueno, las de Doña Monchi sí tienen mucho piloncillo, ¿no? Entonces, hay mestizas y mestizos, hay para cuando quieran. Las mestizas de Doña Monchi sí tienen mucho piloncillo. Es como el chascarrillo del pan de mujer, pero no lo voy a contar porque hay damas acá, ¿no? No, pues es que... No, la pregunta tuya es... No me haga sentir mal, don Jaime. No, me refiero a que el pan de mujer, con eso que estás comentando de las mestizas y mestizos por el producto que traen de relleno, que es la panocha o el piloncillo. Entonces, el pan de mujer es igual, ¿no? El pan de mujer se elabora sin huevos, porque el pan, la masa la hacen de otra forma y lleva también panocha, ¿no? Piloncillo como relleno. Por eso le llaman el pan de mujer. En la primera pregunta que haces, efectivamente, las declaratorias las hacen en base a la ley las autoridades de gobierno, que así está señalado en la ley de cultura. El propósito de una declaratoria es la protección, es la salvaguardia y la preservación, no tiene otra. Es poner un bien cultural al amparo de una ley para que no se pierda, para que no se destruya y deje de existir. Entonces, pues obviamente que las declaratorias locales son importantes, ¿verdad? Están alineadas al mismo esquema internacional que está en las convenciones que han firmado los países que pertenecen a la ONU a través de la UNESCO, que es el organismo cultural. Estas convenciones pues se dedican a proteger bienes de mayor envergadura, digamos, o que tengan un valor extraordinario, de acuerdo a criterios muy específicos que tienen las convenciones. Pero esto es lo mismo, o sea, a nivel local, las declaratorias deben de servir para proteger bienes culturales. Ahora, a veces nuestros gobernantes pierden de vista esta estructura de este sistema de protección patrimonial que viene desde el nivel internacional, porque todos quieren, si ven algún bien de valor excepcional, de acuerdo a su punto de vista, lo quieren convertir de la noche a la mañana o lo quieren someter al escrutinio de la UNESCO. Dicen, vamos a hacer, vamos a decir, la danza del venado, que tiene todas las características de ser un bien de valor excepcional, como con patrimonio inmaterial. Puede ser que alguien diga, no, vamos a llevarla a la UNESCO a ver si la declaran patrimonio inmaterial de la humanidad. Y se hace todo el trabajo, se hace el expediente y se manda. Y compite contra, todos los años hay las reuniones internacionales y ahí se presentan cientos de expedientes. Entonces, para llegar ahí, los mismos de la UNESCO recomiendan que tiene que seguir el recorrido local para irse acercando, y siempre y cuando en la declaratoria local esté contemplado un plan de manejo específico para proteger ese bien.
Si no hay el plan de manejo, no te aceptan nada, así sea una piedra que llegó de la luna. Si no hay un plan de manejo para proteger ese bien, no te lo aceptan en nada. Entonces eso es muy importante. La declaratoria para proteger, pero la declaratoria va acompañada de un plan de gestión, un plan de manejo de ese bien y que tiene que estar a cargo de la autoridad y de las comunidades de la sociedad que posee ese bien, ¿verdad? Sea material o inmaterial. Si no participan las comunidades o los portadores de ese bien, tampoco te lo toman en cuenta, ¿no? Entonces esas son cosas que hay que manejar y que hay que... Por eso es muy fácil. Ahorita estamos, he conocido por ahí que hay la intención de llevar la banda sinaloense a patrimonio mundial. Pues es una buena intención, pero falta primero todo el recorrido local y falta también el plan de gestión, ¿verdad? Es posible que puedan contratar quienes quieran hacer eso, gentes que vengan de Europa, regularmente así le hacen, porque así pasó con Cozalá. El gobernador Aguilar Padilla quiso declarar a Cozalá Patrimonio de la Humanidad y contrató a un italiano que vino, hizo un trabajo y sí se logró poner en la lista indicativa de Patrimonio Mundial, porque la UNESCO, aparte de las declaratorias, tiene listas indicativas que son el paso anterior a llegar a la declaratoria. Sinaloa tiene 2 bienes patrimoniales inscritos en listas indicativas de la UNESCO. Cozalá como paisaje natural, inscrito en el periodo de Aguilar Padilla, y Las Labradas como sitio arqueológico. Esos 2 expedientes están inscritos en listas patrimoniales. Yo creo que a esos 2 expedientes sí les deberíamos de dar seguimiento para que pudiera llegar más adelante a declararse patrimonio material o inmaterial de la humanidad. Pero los otros bienes que están en puerta, la danza del venado, que las danzas del norte de Sinaloa, las pascolas, el ulama tiene todas las características, pero antes tienen que pasar este trabajo, ¿verdad? Ahí lo dejo. Muchas gracias, don Jaime. Yo solamente para ahí en el chat, Guillermo Ibarra da la cita precisa de en qué momento y dónde José Vasconcelos acuñó esa expresión de la carne asada, ¿no? Él dice que fue en Tolimán, Querétaro, y se cita en el libro La Tormenta. Sí. Muchas gracias. Amigas y amigos, yo les quiero nada más recordar que en teoría esta reunión se termina a las 7:30, ya son las 7:49, 7:50 o como quien dice. Es que si quieren hacer algún otro comentario, les ruego que sea muy corto, por favor. Ustedes tienen la palabra, Pamela y don Jaime, ustedes dirán. No, está bien. Si hay alguien que quiera intervenir, adelante. Y si ya no hay, pues hacemos el cierre de esta sesión. Entonces, Pamela, te cedo la voz. Muy bien, muchas gracias. Pues yo aquí tengo algunas anotaciones, voy a ser muy breve y ya va a ser como mi cierre también. De algunos datos que se estuvieron dando, una felicitación porque me pareció una conferencia muy didáctica, aparte por el material y con mucho fundamento de investigación. Yo no domino mucho el tema de la gastronomía, pero aprendí mucho, ¿no? Entonces me parece que sí va a ser muy importante que se publiquen en redes sociales estas conferencias para que vaya quedando en esta cibermemoria, ¿no? Estas aportaciones que se están haciendo. A manera de reflexión, el tema de la gastronomía o la cocina, ¿no? Regional o mexicana, pues es un tema interdisciplinario
puede ser estudiado, yo creo que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestros intereses, formación, experiencia, etcétera, como que vimos diferentes cosas, ¿no? Yo dije, hasta hice un esquema aquí, híjole, pues es un tema que puede ser abordado desde la economía, lo social, lo cultural, lo geográfico, lo religioso, lo nutricional, etcétera, ¿no? En el caso de la cuestión del maíz, ¿no? Específicamente cuando se empieza a hablar de la importancia, ¿no? De esa tríada, pero sobre todo del maíz, que incluso fue, o que ha sido considerada como comida de pobre. Por ahí hubo un momento, me llamó la atención, lo anoté, porque hace poco vi una serie en Netflix que se llama Crónica del Taco, que si no la han visto se las recomiendo mucho, ya van 2 temporadas. Y bueno, pues aborda esa temática, pero específicamente con el taco, que es algo pues muy mexicano, ¿no? Y de cada una de las regiones. También cuando se habló de los caldos que tienen el elemento en su mayoría, bueno, son elementos comunes, pero pues el maíz está muy presente, ¿no? El chile, el maíz, con diferencias, sobre todo en el chile, ¿no? Pensando un poco yo en lo que he abordado desde mi perspectiva de cronista de mi municipio de Imuris, pensé un poco como en el pozole y sus diferentes variedades y el que más, pues será que es el que más me gusta, ¿no? El pozole de trigo, ¿no? Que es muy parecido al guacamole, de hecho, y este se hace principalmente en mayo, el 15 de mayo, porque es el día del santo patrono, pues de los campesinos, de los agricultores, de San Isidro, ¿no? Y entonces es una velación, es todo un ritual, pero ahí lo gastronómico pues es ese pozole de trigo, ¿no? Del pan de mujer, estoy viendo pues que vi en internet, ¿no? Hasta me puse a investigar, de wasabi dice en internet, entonces yo pensé que era de Sonora, pero bueno, pues ya es de ustedes, es de Sinaloa, ¿no? Aquí también se consume, aquí también se hace, y se le llama también pan de vieja, a veces no nos gusta mucho, ¿no? Pero bueno, coloquialmente así se le dice y es una delicia, ¿no? El pan de vieja o pan de mujer. El chilorio, pues sí, también lo consumimos aquí, no a grandes cantidades, o sea, no mucho, pero sí se consume, yo creo, a un nivel micro, el chilorio, pues también lo llegamos a comer. Y me llamó la atención también lo de la declaratoria local, no sé si alguien de ustedes, yo les diría, si alguien de ustedes ya ha hecho ese proceso de la declaratoria local, ya por inbox, por Facebook o por WhatsApp, si me pudieran pasar pues un poco más de información de ese procedimiento para empezar, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos por ahí algo que podemos, pues que podemos trabajar en ese proceso, ¿no? Para enaltecer, enriquecer y difundir más nuestro patrimonio, ¿no? Por mi parte seríamos, todo, fueron muchas cosas, pero bueno, las tenía que decir y se dijeron, ¿no? Muchas gracias a todos, yo me despido, les agradezco, les recuerdo que nos faltan todavía 3 ediciones de este programa y después, pues a ver si nos aventamos y la pandemia nos lo permite, pues ya con un congreso semipresencial a lo mejor, ¿no? Sería toda mi parte. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan de diferentes estados y pues les cedo el uso de la voz, perdón, a Jaime ya para que cierre. Gracias. Bueno, pues antes de cerrar, solamente te voy a decir, Pamela, que tenemos un convenio con la oficina categoría 2 de la UNESCO que está en Zacatecas, que se llama de Patrimonio Mundial, Centro de Categoría 2 en Zacatecas. Tenemos un convenio, la Crónica ya lo firmó, nomás que no hemos dado difusión a este proyecto, pero estamos por ofrecer un diplomado en gestión del patrimonio. Lo vamos a hacer en agosto, probablemente. Este diplomado tiene una duración de 40 horas. Lo vamos a dejar abierto a los cronistas de Sonora, de Nayarit y de Baja California y de Sinaloa. Y el objetivo final es que cada estado identifique a manera de inventario bienes culturales susceptibles de ser declarados patrimonios locales, ¿eh? Estamos hablando
de lo local, ¿no? Pero la mecánica es la misma, Aquí en Sinaloa, el conservatorio en el que yo estoy, logramos la declaratoria de la cocina tradicional sinaloense como patrimonio del Estado. Ya se logró en el 2016. Es un expediente y de acuerdo a la Ley Estatal de Cultura, se declaró por el Ejecutivo Estatal la cocina tradicional sinaloense. Todo este trabajo que les mostré es parte del expediente. Bien, entonces estate atenta, vamos a convocar más adelante a este diplomado que ojalá sea muy aceptado. Y pues no me resta más que agradecer. A ver, solamente yo quiero hacer un breve comentario, que es muy necesario a su brillante exposición agregar todos esos platillos que desaparecieron, porque han desaparecido o se están acabando las especies. Por ejemplo, el platillo de ancas de rana, que se podía comer en cualquier restaurante, estamos hablando hace 20, 30 años, ahora por la cuestión de los agroquímicos que han contaminado los ríos, se envenenaron todas las ranas y ya no existe ese platillo más que en muy raras partes. Es lo mismo, hablamos del platillo del venado, de los de varias otras especies que ya no se sirven en la mesa ni de los sonorenses ni de los sinaloenses por la contaminación y la acción del hombre. Creo que hay que agregar ese capítulo también a su brillante exposición, ¿no? Sería muy interesante hablar de eso también. Muchas gracias, don Jaime. A ver, Julio, creía que levantaste la mano. Ya no. Bueno, entonces, pues yo les agradezco mucho la atención que han tenido a esta larga exposición, poner a su disposición también los materiales que contamos. Si les interesa el tema, con mucho gusto se los comparto. Muchas gracias y estaremos pendientes para la próxima, que le toca al compañero Francisco Padilla Beltrán, ¿verdad? Y muy buenas noches y tengan un feliz fin de semana. Chao. Este video lo van a poder ver en Facebook pasado mañana en la página de la Crónica de Sinaloa. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sofía, hasta luego. A todos los cronistas de Sinaloa, de Sonora, de Toluca. Hasta luego. Hasta luego, bye.